3, 2, 1. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a este espacio donde nos encanta echar la platiquita, el chismecito y pensar en voz alta sobre cosas random y otras no tanto de la vida. Así que, por favor, quédate divagando conmigo. Hello, ¿cómo estás? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde, noche, a la hora que sea que estés escuchando esto. Muchas gracias por estar aquí hoy, una semana más, un episodio más en este tu podcast favorito, nuestro círculo de confianza, nuestro lugar seguro donde escuchamos y no juzgamos. Oye, me encanta estar aquí de nuevo haciéndote compañía mientras haces cualquier otra actividad. No sé, quizá escuchas esto cuando vas de camino al trabajo o a la escuela o en las mañanas mientras te estás preparando para salir o estás caminando, dándote una vuelta en el parque, paseando a la mascota o lavando los trastes o doblando ropa, sea lo que sea que hagas, si es que haces otra cosa mientras estás escuchando esto. Muchas gracias por dejarme acompañarte y hacer tus ratitos más amenos. Me encanta compartir contigo y decir en voz alta todo eso que a veces se me ocurre, que pienso, que me pasa, porque pues oversharing is caring. Así que aquí nos encanta compartir y conectar. Y dicho eso, y aclarando nuevamente que todos estos episodios y en general todo el podcast lo hago desde mi experiencia, desde mi perspectiva y que no soy experta en nada. Y probablemente, como cada episodio te lo digo, las fuentes pueden ser internet. Así que quedamos claros en eso, ¿ok? Yo no soy científica, no soy experta en nada. Y no soy experta tampoco en historia del arte, ni la más artística, ni nada de eso, pero sí considero que soy en general bastante sensible, por lo que yo considero que el arte para personas como yo es parte fundamental, no solo de cómo nos expresamos, sino la manera en que vemos el mundo y nuestros alrededores, como que somos más susceptibles a ello. Y es que la verdad, el poder de llegarte y de hacerte sentir cosas y evocar emociones, probablemente que no sabías que estabas guardando, y la magia de que nos hablen de formas diferentes a cada quien, porque se sabe que una de las características del arte es que es subjetivo y está a interpretación y entendimiento en muchas ocasiones del contexto y del conocimiento de quien le admira. Por ejemplo, podemos estar viendo el mismo cuadro de un bosque pintado que para mí significa paz, tranquilidad, silencio y armonía, pero tal vez para otra persona represente sentirse sole o perdide o algo más intranquilo. Y una vez escuché que más importante que entender el arte es identificar qué te hace sentir. Muchas veces no es estético, no es bonito o no es eso que encasillamos como arte. ¿Saben? Como pues todo lo más pegado a las artes estrictas de la antigüedad, llenos de cánones de belleza y hegemonía. Pero, ¿qué tal si ese arte te hizo sentir curiosidad? Te perturbó, te hizo reflexionar o cuestionar la forma en que ves tu realidad o aquello que estabas pensando. No sé, cualquiera que haya sido, creo que entender ese caso, o sea, entender el que te hace sentir, más que entender el arte per se, siento que ya con ello el arte habrá cumplido su misión. Yo lo veo mucho como, no sé si recuerdas o llegaste a ver la serie de Pistas de Blue y alguno de estos episodios donde Steve, que era el protagonista, y Blue, la perrita,
literalmente entraban a un cuadro. O sea, como que se hacían chiquitos y entraban al cuadro. Y dentro de ese cuadro encontraban una nueva aventura. Siento que algo así es el arte específicamente. O sea, como que ves, estás viendo un cuadro y los cuadros te teletransportan. Si eres lo bastante sensible y valiente para dejarte viajar. Y ojo, no me refiero a que vayas a un museo bajo las influencias de algún estupefaciente, sino a intentar ponerte en el lugar del artista, más cuando muchas veces estas mismas exposiciones tienen una introducción, o pensar en ti como un narrador, atreverse a crear toda una historia que te lleve al porqué o al proceso o al argumento de la creación de esa pieza que estás viendo, ¿sabes? No sé tú, pero yo siempre que voy a un museo salgo con ganas de crear. O sea, me encanta el poder del arte. O sea, yo estoy viendo los cuadros y veo las exposiciones y el arte mueve mis manitas con unas ganas de tomar un pincel, un lápiz o lo que sea para ser parte de ese proceso de materializar algo que estoy sintiendo o que estoy viendo en mi mente y, o algo que pensé o algo que simplemente de alguna forma me grita desde dentro de mí al estar viendo ese cuadro que yo también quiero hacer eso, ¿saben? Como que yo también, o sea, si estoy viendo una exposición de escultura, salgo y digo, yo también quiero clases de cerámica y yo también quiero agarrar plastilina y hacer pasta fría. Si estoy viendo un cuadro, una exposición de cuadros o de arte, digo, ay, ya, me urge llegar a mi casa y tomar un pincel y pintar yo también un cuadro. Y, ¿saben? Como que es justo ese, ¿cómo se puede decir? Intercambio de sentirse inspirada por lo que estás viendo y lo que tú también quieres crear para también ser parte de o sacar tu lado creador, ¿no? Personalmente siento que es uno de esos poderes del arte. Y a ver, story time. Hace poquito hice un viaje a la Ciudad de México, que por si no lo sabías, al parecer es la segunda ciudad con mayor museos del mundo. ¿De qué me hablas? O sea, son, según recuerdo, como un poquito más o aprox que de 170 museos y como 40 y tantas galerías. O sea, muchísimo. Claramente está cañón visitar todos en un tiempo tan limitado. Y para mi ventaja yo ya había visto algunos y ya conocía otros. Y fue maravilloso porque la primera vez que yo fui al Museo Sumaya, que iba a visitar de nuevo, que de hecho yo estaba muy emocionado, como que yo estaba de que claro, voy a volver a ir a ese museo y me encanta. Eh, fan. La primera vez estuve tan abrumada en el buen sentido de todo el arte que me rodeaba. O sea, una parte de mí quería detenerse en cada pieza y analizarla y observarla y absorberla con los ojos, casi casi. Pero pues no había mucho tiempo y obviamente analizar cada cuadro y observar cada detalle detenidamente, la técnica y todo eso pues lleva su tiempo y obviamente yo iba en plan ir a conocer lo más posible, entonces pues, ajá, no es como que todo un día en un solo museo, pero justo el ver cada pieza y cada cuadro y cada escultura y cada objeto, yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que el artista habrá llegado a la idea central? O sea, ¿cómo dijo, ah, claro, voy a crear esto? O sea, ¿y cómo fue todo el proceso de crearlo? ¿Saben? O sea, como siempre que estoy viendo como una pieza digo, ¿qué habrá pensado? ¿Qué habrá sido en ese momento la vida de ese artista o el contexto para que haya creado eso? Y también cómo es que ha perdurado tanto tiempo, porque pues la mayoría de piezas de esos museos en general
son piezas muy viejas y tienen sus años y eso me maravilla. O sea, como que, por ejemplo, me tocó ver una vajilla como de la época de la Revolución Mexicana y así, muy hermosamente pintada y con relieve y muchísimas cosas muy bellas. Y yo intentaba imaginarme cómo habrá sido usar algo tan cotidiano como esa vasija, o sea, como, o sea, toda vasija, o sea, platos, vasos, cucharones, etcétera, ¿no? Utensilios que en su momento probablemente eran súper cotidianos y súper normales y ya no eran ni especiales porque pues los tenían ahí todos los días y que ahora, años, muchos años después, los vemos como piezas de arte y los vemos como algo súper invaluable y decimos, wow, es que pues está ahí detrás de una vitrina, pero piensa en cómo fue en su momento, o sea, quién lo utilizó en su momento, cómo lo hicieron para ser parte del día a día de esas personas en aquel entonces, ¿no? O sea, eso me vuela la cabeza y me encanta porque yo que soy tan creativa, imaginativa, claramente ya me empiezo a hacer mis mil historias y también me tocó ir al Castillo de Chapultepec, que también yo ya conocía, pero lo conocí fácil en un viaje hace 10 años, más de 10 años aprox. Y obviamente la forma en la que experimenté ese viaje a como lo experimenté este viaje más reciente, grande, ya consciente de lo que estaba viendo, probablemente ya con un poquito más de historia, de contexto, de conocimiento, etcétera, etcétera. Y está súper padre porque te explican más o menos, y de hecho, fuentes TikTok, porque como ya sabes, TikTok nos escucha y en cuanto mi algoritmo supo que yo iba a ir a la Ciudad de México, obviamente me empezaron a salir muchos videos de historia del arte, historia de México y dando todos estos contextos maravillosos y explicaciones de edificios y de cosas que yo iba a ver en mi viaje. Entonces, el escuchar o entender previamente esta línea del tiempo de todo lo que fue el castillo de Chapultepec y ya en el viaje ver el castillo de Chapultepec y ver los detalles de los que explicaban, o sea, literalmente ver en físico, vivo y en persona cosas que solo había visto en internet o solo había visto en libros o en revistas o de las que he platicado, no sé, en mis clases de historia del arte, porque también me pasó en un viaje a Guanajuato que fui a una iglesia de la que yo había visto y de la que habíamos platicado años antes en mis clases de historia del arte mexicana. O sea, yo la vi y, y me acuerdo que le dije a mi mamá en ese viaje, porque pues iba con ella, le dije, yo vi esto en mi clase de historia, o sea, yo vi esto en el PowerPoint de la maestra, yo vi esto en la presentación de mis compañeros, yo sé más o menos la historia, o sea, y digo más o menos porque, de nuevo, yo no soy historiadora ni experta en nada y no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero pues mi memoria muchas veces me falla y no, o sea, no te puedo decir así los datos de, ah, sí, en tal año pasó esto y fulanito hizo esto y no, me hago bolas, me sé en general más o menos la historia, un que otro dato por ahí, por allá, las fechas más o menos las tengo ahí a grosso modo, pero de todas maneras era impresionante, o sea, el ver con tus ojos ahí enfrente algo que has visto en películas, de las que has escuchado en canciones, en series, en los libros de historia, de lo que tú has aprendido a lo largo de los años, o sea, mientras vas creciendo. En este caso, pues como el Castillo de Chapultepec, ¿no? Que desde chiquitos, siendo mexicanos, te explican y te enseñan la historia del arte y de México y que los presidentes y que las guerras y que las culturas prehispánicas y todo eso. Y eso es lo que a mí personalmente me vuela la cabeza. O sea, pensar en que estoy viendo
algo de lo que yo pensé que pues solo, o sea, casi confirmar que sí existe. Y no porque dude de su existencia, pero por el hecho de decir, está ahí enfrente de mí, ¿saben? Y esto otro que les digo, el imaginar cómo era en su momento. Me tocó ir a Teotihuacán y ver ruinas y estar un poquito como en estos centros arqueológicos y ver obviamente muchas exposiciones y museos de culturas prehispánicas, específicamente en el Museo de Arqueología de México, no, ¿qué? Antropología de México, perdón. Eh, y el decir, wow, o sea, es que imagínate cómo era, o sea, cómo vivían antes, cómo era antes su día a día, qué habrá sido como un día normal, ¿no? Porque obviamente comparándolo con el día de hoy, o sea, con la actualidad, pues te levantas, ves el celular, te pones a desayunar, tomas el transporte público, te vas a tu trabajo y regresas, lo que sea, ves Netflix, la tele, una serie, una película y te duermes, ¿no? En general. Pero, o sea, piénsalo como antes era, o sea, no sé, los virreyes, o sea, la vida quizá de los altos mandos o de las culturas prehispánicas, de que ellos se levantaban y tenían que ir a cazar o a cultivar, o ya saben como luego todos estos rituales de sacrificios que obviamente ahorita los vemos como de que, ay, no, los mataban, no, qué feo y así. Pero antes, o sea, la ideología era de decir, era un honor ser matado, o sea, sacrificado, porque era para los dioses. Y no sé, o sea, eso me vuela la cabeza el pensar y el comparar cómo era antes y cómo fue en su momento a ahora y cómo es que esas piezas de arte y de historia y que vemos exhibidas en los museos, en las galerías, son, están contando una historia, son como un libro y te dejan ahí echarle un ojo porque es parte de una historia más grande, ¿sabes? O sea, y en general pasa con todo, no solo con piezas históricas, sino también piezas artísticas, o sea, no sé, una exposición, una galería en el que el artista, y puede ser un artista vivo, un artista local, algo muy reciente, o sea, claramente es un vistazo a una historia más grande, a un relato más grande que es una partecita y que podemos ver a través del arte, ¿saben? De un cuadro, de una escultura, de una fotografía. Y eso me parece increíble, o sea, de verdad me vuela la cabeza. Y no es que yo te vaya aquí a convencer o a obligarte a salir y a hacerte un crítico, curador, historiador del arte, pero sí abrirte a la posibilidad de ver un poco más allá. Porque sé que también hay personas que no son fans ni son especialmente sensibles al arte ni a la historia ni a nada de ello. Y también está bien y se vale y se respeta. Pero sí es una invitación a que lo intentes. Storytime. Una vez fui a un museo con un chavo con el que salía. En ese momento creo que habíamos tenido como salidas iguales, o sea, de que íbamos a comer, nos tomábamos algo, íbamos al cine y así, pero nunca habíamos ido pues a una exposición ni nada. De hecho, estábamos cerca del Musa, que es un museo aquí en mi ciudad, y yo le dije, ay, qué padre, a ver, hay que meternos, o sea, hay que hacer tiempo porque íbamos a otro lado, hay que hacer tiempo, hay que ir ahí y vemos la exposición que haya. Yo no sabía cuál había, pero dije, bueno, total, ¿no? Siempre es interesante entrar a un museo, a una galería, a una exposición y a ver con qué te topas, ¿no? Y yo me acuerdo que esa exposición me encantó porque tenía los colores súper llamativos y representaba como
el juego de la infancia y toda la historia que contaba, ¿no? Yo estaba fascinada, me encantó, pero la persona con la que yo iba se la pasó diciendo, ¿en serio eso es arte? Mm, pues se me hace X, está medio feo. Yo podría haber hecho eso, o sea, es como si yo pintara así y así y lo expusiera y ya. ¿A poco eso es arte? O sea, y se la pasó de verdad quejándose y criticando toda la exposición. Y una parte de mí me dio mucho coraje porque yo lo estaba disfrutando muchísimo. O sea, yo estaba de que, wow, es que mira qué divertido los colores y esto me hace recordar como, no sé, esto que yo jugaba de niña y estos colores como que me evocan tal sensación y yo estaba súper feliz, yo estaba de verdad, y me acuerdo de esa exposición y sí me acuerdo que me gustó mucho, o sea, me divertí porque la estaba viendo con, pues, ese sentido, ¿no? Y obviamente me acuerdo más de esa exposición por todos los comentarios que hizo esta persona. Y él de verdad se la pasó diciendo que no entendía cómo eso era arte, que en general no entendía los cuadros, ni la exposición, ni nada. Y llegó un punto en el que, o sea, al principio del recorrido íbamos como los dos al mismo tiempo viendo cada cuadro y como medio comentándolo. Y yo le decía, es que mira los colores, mira la técnica, qué padre, y así. Y llegó un punto en el que ya después de sus comentarios dije, ay, bueno, pues deja yo me voy por mi lado y yo termino la exposición y te veo en la entrada como de que te veo en la entrada en 15 minutos, ya tú sabrás si quieres detenerte a ver los cuadros y analizarlos y admirarlos y disfrutarlos o te la sigues pasando quejándote porque no entiendes, ¿sabes? Y me dio mucho coraje y a partir de ahí dije, ok, probablemente no todas las personas son para ir a museos. Quizá no todas las personas son buenos compañeros de museos. Y quizá a él no le importaba. O sea, quizá él no es tan afecto al arte y no tiene esa sensibilidad. O no le entiende en general y no le gusta. Y está bien, de nuevo, se vale. Es respetable. Pero pues a mí sí me mató toda la vibra, ¿saben? Porque yo estaba disfrutando mucho y dije, bueno, pues ya sé que para la próxima, si es que hay próxima, spoiler alert, esa fue la última vez que salimos. Pero pues yo ya había descartado las salidas a los museos, ¿no? Y yo, a mí me encanta, te digo, no, ni siquiera conozco todos los museos que hay en mi ciudad. Entonces, claramente hay mucho por conocer y luego he visto como estos, ¿cómo se llaman? Como tours de museos, así que te hacen paso a paso de que, mira, empiezas en el centro histórico de la ciudad y vas a este y este museo y luego caminas 3 cuadras y este museo y luego tomas tal línea de transporte público y vas a este otro museo y es como todo un día de museos y me encanta y hay museos de todo y incluso hay como fechas especiales donde puedes como casi casi que acampar en el museo, de que una noche en el museo o algo así. Y también se me hace súper interesante y súper curioso y divertido, o sea, digo, qué padre. Pero pues a raíz de eso entendí que no todas las personas son para ir a museos. Y se entiende, así como no todas las personas son para ir a ver deportes, así como no todas las personas son para ir a ver la orquesta filarmónica o no todas las personas son para ir al cine. O sea, pues también se vale, es cuestión de gustos y pues ni modo. Pero si tú eres como yo, que le encanta, sí te recomiendo uno que medida de lo posible y si te sientes cómoda con ello, vayas tú sola. O sea, y lo platiqué un poco en el episodio del poder del silencio, que a veces el tener el estímulo externo y procesarlo para ti, o sea, pensar, ver un cuadro y decir, ok, esto a mí, ¿qué me representa? ¿Esto qué me hace sentir? ¿Qué me transmite? Sin tener que compartir tu opinión o sin pedirle opinión a alguien más de lo que estás viendo, ni de lo que esa persona está viendo, porque de nuevo el arte es súper subjetivo.
y podemos ver dos cosas totalmente diferentes en un mismo cuadro, pues sí, también podría ser una buena opción el decir, ok, yo me voy a ir a ver tal museo, tal exposición y ver qué me habla, qué me dice esta exposición, ¿no? Esta galería, esta pieza. Y obviamente ya después probablemente tu tribu te encuentre y hagas match con personas que también les gusta lo mismo que tú, que también son fans del arte, que también les gusta ir a aventurarse en los museos de la ciudad. Yo tengo amigas que, o sea, si yo les digo, oye, acompáñame a tal museo, obviamente van a ir, obviamente les va a gustar el plan. Y también es eso, ¿no? Como conectar a través del arte. Creo que es otro de los poderes del arte, el que por lo mismo, que en general es súper subjetivo, puedes saber cómo le habla ese mismo arte a otras personas, ¿no? Y quizá si yo veo en un cuadro algo y la otra persona me dice que ve algo totalmente diferente, es como de, ok, no lo había pensado. A ver, ahora que me dijiste que lo ves así, vuelvo a ver el cuadro a ver si entiendo de dónde te está llamando eso, de dónde estás viendo eso. A final de cuentas, como siempre le he dicho, todo es cuestión de perspectiva. Dentro de ciertos parámetros también está padre conocer las opiniones de otras personas según lo que están viendo, hablando en una experiencia de ir a un museo y estar compartiendo opiniones y comentarios de lo que estás viendo con otra persona, ¿no? Y pues sí, podría ser mejor para las personas que son muy de museos como yo ir y observar con calma si te llama la atención, preguntarte qué te hace sentir ese cuadro, qué quiere decirte el artista, qué es lo que te transmite. Y no todo el arte te tiene que gustar tampoco. O sea, yo digo llamarte la atención porque muchas veces eso hago. De nuevo, no soy experta y no soy crítica de arte ni curadora de arte ni nada por el estilo. A veces veo exposiciones y me voy a los cuadros que más me llaman la atención por los colores, por la forma, por el fondo, por lo que sea que que me haya hecho clic, me voy directo a ese cuadro y luego ya sigo pues mi camino. O a veces hay como ciertos museos que tienen como el recorrido ya marcado porque cuentan justamente esto, ¿no? Toda una historia de la exposición y tienes que ir por partes y tienes que ir en orden. Y incluso también, y me pasó mucho en los museos que visité, si había una pieza que no me llamaba tanto la atención o no me encantaba, yo decía como que, bueno, órale, está padre, pero... Y ya, ¿no? Pues le caminaba más rápido. O sea, tampoco es de a fuerzas ponerte en este papel de, oh, sí, súper exigente y experto de arte e historia y ponerte a súper mega recontra analizar todas las piezas de arte. O sea, no. Imagínense si yo me hubiera puesto a hacer eso en los museos a los que fui. No manches, no acabo nunca. Y miren que ya al final yo terminé muy cansada y yo decía, es que ya quiero algo diferente. Caminamos un montón, vimos muchas cosas, es mucha información. Mi cerebro lo está procesando. Pero también está padre y a final de cuentas obviamente te quedas con lo que más hizo clic contigo, lo que más te llamó la atención, lo que más se te hizo interesante, lo que más se te hizo bonito o curioso o lo que más te puso a reflexionar. Y de hecho, creo que te he contado en algún episodio que una de mis partes favoritas en eventos en general y específicamente como en la FIL, que son áreas de exposición y talleres y las áreas infantiles son mi parte favorita porque justo veo que a través del arte puedes también llegar a las personas de forma de aprendizaje, o sea, como que enseñar a través del arte y específicamente, por ejemplo, pues en libros, ilustraciones, historietas, cómics. Y está súper padre porque ves que eso también
pues llegar, ¿no? Las lecciones divertidas y valiosas en forma de arte. Me entretiene mucho ver las ilustraciones, de hecho, y los textos. Y obviamente no es que me ponga a hojear todos los libros de la sección infantil, pero me gusta incluso ver solo los títulos e imaginar de qué va la historia. O sea, además me parecen súper creativos y de hecho escribí unos cuantos la última vez que fui a la FIL porque dije, qué divertido. O sea, quiero leer ese libro porque el título y la portada me llaman muchísimo y probablemente aquí ya entra mi lado de diseñadora gráfica y mi ojo un poquito más entrenado, sí, porque pues llevé ciertas materias en la carrera que te fuerzan a eso y te desarrollan como ese lado. Y, y había títulos bien interesantes que ahora yo pienso y digo, ay, qué padre, quiero ahora escribir un libro sobre eso. Probablemente no sea ni lo mismo de lo que trataba específicamente ese libro, pero me encantó. Y me intrigaba muchísimo saber de qué iban, aunque los había visto de lejitos. Uno de esos títulos era Quiero un gato, de Cuento un secreto, La vida de un lápiz y No soy un monstruo. O sea, probablemente cuando las iba diciendo, tú ya te imaginaste también toda una historia de lo que trataban, tal vez hasta te imaginaste a los protagonistas o el tipo de ilustración. O sea, y te aseguro que es totalmente diferente a lo que yo había pensado y es tan subjetivo y nos habla de forma tan personal e individual. O sea, simplemente estos textos. Obviamente ya el contenido del libro será otra cosa porque pues ya es una historia explicada y quién sabe de qué tratarán esas historias, o sea, estos libros. Yo solo tengo los títulos y es lo que les digo, es solo vemos una partecita de todo un contexto más allá de quién escribió ese libro, qué estaba pensando el autor, qué quería transmitir el autor con esos libros, quién hizo las ilustraciones de los libros. O sea, todo, no sé, es que me vuela la cabeza al pensar. Y creo que justo lo hablé en el episodio de la FIL de los procesos. O sea, como solo vemos una partecita y normalmente es como la parte final de todo un proceso, ¿no? Y aplica para todo, para el arte. O sea, solo vemos el cuadro ya expuesto y terminado con la ficha de la fecha, el nombre del autor y el título, pero no sabemos cómo fue que a esa persona se le ocurrió esa idea, que decidió qué pintar, que decidió qué transmitir. Y a veces el arte también saca a relucir sentimientos o emociones o cuestiones que aún no hemos digerido y lo hace de forma tan inesperada. A veces nos habla justo en el momento necesario y nos hace sentir compañía, aunque sea por un artista que nada que ver con nuestro contexto y situación. A veces hace clic algo dentro de nosotros y era el empujoncito que necesitábamos para ser más valientes o tener mayor seguridad y libertad. A veces nos sentimos conmovidos con un cuadro o llenos de confusión o sentimientos de incomodidad, coraje o incluso nos parece desagradable y todo eso también se vale, es parte de lo que hace el arte ser arte. Y se respeta totalmente, es válido, es contradictorio pensar que algo tan abstracto y subjetivo como lo es el arte le tiene que gustar a todo el mundo o que todo el mundo lo tiene que encontrar bello según la definición básica general de lo bello. Y ese también es el poder del arte. En este viaje que te cuento a la Ciudad de México, llegamos al Museo Jumex, que es conocido por exposiciones temporales y en su mayoría contemporáneas. Y había una exposición como de el juego y la sincronicidad y varios conceptos como muy hilados a el juego. Y me acuerdo que mis papás estaban como de,
no entiendo esto. O sea, ¿qué, qué, qué clase de museo es este? Porque no entiendo nada y hay pelotas viejas y hay una caja vacía ahí tirada y, y hay puros círculos y un juego de ajedrez. O sea, ¿qué es esto? Y lo puedo entender, o sea, porque, ajá, ¿no? Probablemente luego a veces los papás no entienden la fucking vibra. Pero, pero fue muy divertido como el saber que ellos lo ven de forma diferente a mí. Y mira que, de nuevo, yo no soy experta y yo no me la hago de, oh, sí, es que el arte contemporáneo lo entiende cada quien de diferente manera, porque las personas que no tienen lo que sea. O sea, no, yo no soy experta en nada. Yo, pues, lo entiendo ahí como sé y como... Le entiendo ahí como le entiendo. Y punto. O sea, habrá piezas que yo también digo, ay, ¿eso qué? ¿A poco? ¿A poco eso se le ocurrió al artista? Ay, pues yo ni le entiendo. Ay, pues yo lo hubiera pintado mejor. Ay, no, no sé, esto es arte de verdad. O sea, también habrá piezas y exposiciones que me hagan decir eso y que me hagan pensar eso y ni modo, también se vale. O sea, a final de cuentas, pues el arte nos habla de formas diferentes a cada quien. Y de hecho, en uno de las piezas que vi en mi viaje, era una frase de Auguste Rodin que dice que él consideraba que el arte hay que entenderlo, o de menos intentar entenderlo. No hay que definirlo, no es necesario ni censurarlo, obstruirlo o detenerlo. Es como detener el paso de la evolución, nos hace infinitos sin hacernos eternos. Es una construcción masiva que no necesita contenerse y no hay que avergonzarse por lo que nos enseña, porque solamente desnudos volvemos a nuestra verdadera esencia. Eso decía ese texto de, pues, no sé, era pie de una escultura, ya saben, como estas explicaciones y contexto del artista y de las piezas. Y difiero en ciertos aspectos, en otros concuerdo totalmente. Y de eso se trata también. O sea, a final de cuentas no le vas a decir a alguien cómo tiene que entender el arte, no le vas a decir a alguien cómo tiene que hacerle sentir ese arte. Y si tú no concuerdas o tampoco te hace sentir eso o no le entiendes, pues también se vale. Y es normal, de nuevo, el arte es súper subjetivo y súper abstracto y es un error como, o sea, ¿quiénes somos nosotros para decir qué es o no arte? ¿Sabes? Así que te invito, bueno, la tarea de este episodio de esta semana es que consumas arte, o por lo menos lo intentes. Probablemente no, ya sé que no es para todos, pero hay que hacer el intento, hay que probar a ver si nos gusta. Lánzate al museo de tu ciudad o a la exposición del artista local o a clases de arte por tu casa o simplemente agarra cualquier herramienta, dícese colores, pintura, lápiz, plumón, plastilina, arcilla, barro, lo que sea, y crea algo. Pinta. Ponte una canción y crea lo que sea que se te vaya ocurriendo. Fluye con lo que sientes, con lo que te llama, lo que transmite. Y olvídate de si a alguien le va a gustar, si alguien lo va a ver, si está bien hecho o no hecho. Tú solo crea arte y ya. Consume arte. Obviamente en medida de que lo consumas, siento que, te digo, pasa este efecto de círculo vicioso. Entre más consumas arte, más vas a sentir la necesidad de tú también crearlo, porque es como esta energía que rebota, ¿sabes? De hecho, hay una frase que amo y es uno de mis mantras desde que la descubrí hace unos años, que dice, fui creada para crear. Bueno, normalmente está en inglés, que es I was created to create. Y creo que hablo un poco de eso en el episodio 15, creer para crear o crear para creer, no me acuerdo. Y,
Y si bien estoy hablando del arte pictográfico, o sea, de cuadros, también aplica para cualquier otra manifestación de arte. O sea, si tú creas arte en forma de escultura, de música, de danza, de poesía, de escritura, de moda, etcétera, hazlo también. Crea arte, consume arte, haz que ese lado sensible conecte con ello. O sea, déjalo salir, explóralo, cuestiónalo, compártelo y pues nada, te aseguro que en medida de que te vayas abriendo un poquito más, hay como cierta satisfacción que muchas veces solo puede traducirse en arte. Y ese es otro de los poderes del arte. Así que pues nada, ya te la sabes, esa es tu tarea de esta semana, de este episodio. Espero te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, espero pues no sé, te haya puesto a pensar o te haya puesto a cuestionar un poquito la forma en que ves las cosas. Si es así o no es así, por favor déjamelo saber, ya sea en los comentarios o por DM en Instagram. Ya sabes que me encuentras como @palomitls, palomitls. Y por allá podemos también seguir divagando sobre esto, sobre cualquier otra manifestación y forma del arte. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. El el episodio de la semana. Gracias por escucharme y por dejarme compartirte esto por acá. Si te vas de tour por museos en tu ciudad o creas algún cuadrito, tienes alguna exposición o vas a alguna galería, también platícame, etiquétame, invítame, yo jalo. Y pues sí, nada, espero te haya gustado. No te olvides, por favor, de compartirlo, darle like, suscribirte, prender la campanita, las notificaciones, dar las 5 estrellas y todas esas cosas que se hacen en las plataformas donde escuchas este podcast. Y pues ya nada, muchas gracias. Qué honor y qué emoción tenerte otra semana más. Te quiero mucho, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Ya sabes que te mereces todo lo bueno y bonito de este mundo. Y nos vemos en la siguiente. Bye.